En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de este podcast tan increíble que es Vivir Felizmente. Y hoy feliz estoy de estar acompañada con Daniela, médico psiquiatra. La acabo de conocer, Daniela, pero qué persona más linda sos, de verdad que sí. Gracias. Daniela Blanco Morera es médico psiquiatra, pero tiene un enfoque muy interesante. Y cuando me dijo, ¿un enfoque en qué? Decía yo, en la parte perinatal. Y yo desconocía, y yo soy del gremio médico, desconocía que hubiera un enfoque y me llamó muchísimo la atención ese enfoque. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por recibirme también. Y sí, definitivamente es algo bastante nuevo, ¿verdad? El tema de la psiquiatría perinatal como tal, o la formación que se está dando en salud mental perinatal en general, ¿verdad? No solamente en la psiquiatría, sino también en otros ámbitos de la salud mental. Y no solamente aquí en Costa Rica, que estamos en pañales, sino que a nivel mundial pues es algo bastante nuevo, por decirlo así, o incipiente, ¿verdad? Que me llamó mucha atención y es que ciertamente todos los procesos, embarazo, todo lo que tiene alteraciones en hormonas en las mujeres siempre nos puede llevar a ciertas circunstancias. Ciertamente en menopausia podemos tener ciertas tendencias a depresión, pero en el embarazo, si en menopausia hay, yo digo, ¿verdad? Un roller coaster, que es esos juegos mecánicos que dan vuelta de hormonas en el embarazo, ni se diga. Exacto. Y eso es un factor de riesgo realmente. Sí, es un factor de riesgo y de hecho, bueno, ahora hay un término que se ha estado utilizando que es el de matresencia, ¿verdad? Que es algo similar a la adolescencia, por decirlo así, que es una etapa de cambio. Y es eso que usted dice, ¿verdad? Estos cambios hormonales, también biopsicosociales y demás, que pues en el caso de una mujer embarazada, pues son cambios rápidos, súbitos, ¿verdad? Y que nos van a generar cambios que también son bastante rápidos y súbitos, porque 9 meses pues no es nada, ¿verdad? Matresencia, bueno, ese término tampoco lo conoce Daniela. No, hoy nos vas a enseñar muchísimas cosas, Qué bueno. definitivamente en esta conversación. Y es que en un momento, en un podcast, hablamos de hormonas, inclusive nos decía el experto endocrinólogo, que prácticamente nosotros las mujeres tenemos diferentes niveles hormonales todos los días del mundo. Sí. Y ya llevar eso emocionalmente es una carga. Pero bueno, enfocándonos en la parte perinatal, ¿qué es la psiquiatría perinatal? ¿Qué involucra? ¿Qué ves vos en esos pacientes? ¿Qué te enfocas en el manejo psiquiátrico de las mujeres embarazadas? Contame. Ok, bueno, primero, ¿verdad? Es importante determinar qué es el periodo perinatal, ¿verdad? Entonces estamos hablando desde el momento de la concepción hasta el año, 2 años después del parto, pero, bueno, como comenté hace un rato fuera de, fuera de cámaras, eh, también se va a involucrar todo este proceso de la búsqueda de la concepción, ¿verdad? Que cada vez lo vamos a venir haciendo, o muchas mujeres lo vienen haciendo a edades más tardías, ¿verdad? Entonces, todo lo que se puede generar mentalmente hablando, desde depresión, descompensaciones de trastornos mentales y demás, asociados a todo este periodo, desde la búsqueda del embarazo, las pérdidas gestacionales, los procesos de infertilidad y también pues todos los que van de la mano con el embarazo como tal, y también los cambios en el posparto, ¿verdad? Entonces digamos que este viene siendo como el periodo. Y las patologías como tal, pues va a variar mucho, ¿verdad? Se habla mucho de lo que es la depresión perinatal, es decir, la depresión durante el embarazo, y la depresión postparto, pues que tiene un mecanismo pues un poco diferente. También todas aquellas personas, o más bien se aumenta el riesgo de una psicosis, por ejemplo, durante el periodo postparto, o de descompensaciones de patologías preexistentes, ¿verdad? Entonces tal vez personas que ya sabemos que tienen un trastorno afectivo bipolar o una esquizofrenia o trastornos depresivos, trastornos ansiosos, y que podemos ver cómo van a poder variar
o haber algunas descompensaciones pues asociadas a esta etapa. Entonces básicamente eso es como a grosso modo qué es la psiquiatría perinatal. Que es un montón, al fin y al Pues cabo, sí, al es un fin y al montón. cabo es un montón. Exacto. Y ahora, vos que ahora mencionabas ese tipo de situaciones o diagnósticos que yo pueda tener, por ejemplo, si yo soy una mujer depresiva y voy a estar embarazada y de repente el tratamiento antidepresivo que yo normalmente me tiene estable, no me lo puedo tomar porque estoy en un periodo de embarazo, me puedo desequilibrar completamente. Entonces, ¿cómo hace uno para manejar ese tipo de mujeres? Porque siempre me he preguntado, ¿qué Claro, hacemos? es complicado, ¿verdad? Porque uno quisiera en este periodo dar la menor cantidad de medicamentos posible, pero sí podemos utilizar algunos medicamentos, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia, pues, de acudir a un profesional y poder evaluar cada caso en particular. Cuando estamos hablando de depresión, pues uno va a buscar mucho iniciar con psicoterapia, pero también si es una persona que ya viene utilizando un medicamento crónicamente, ¿verdad? Ya de mucho tiempo atrás, pues uno puede evaluar hasta qué punto tenemos que suspenderlo o si podemos mantener esta medicación o si podemos cambiarlo por algún otro medicamento que quizá tenga un mejor perfil de seguridad, ¿verdad? Entonces todo esto pues también es parte de lo que uno hace desde la psiquiatría en esta área. Increíble. Y ahora, yo te voy a decir algo, mira, y yo creo que lo que te voy a decir a muchas mujeres nos ha pasado, el tema de tener un embarazo no es fácil Exacto. en muchas cosas, particularmente, en mi caso yo tuve, me embaracé de mi hija en el internado universitario, puedes imaginarte, aquel El trajín caos. de caos exactamente, pero al fin y al cabo no tenía de repente un ambiente seguro en muchas cosas, y hablo de seguro no porque vivía en peligro, ni mucho menos, sino porque estaba muy joven, era el novio, ¿verdad? No era el esposo, que es diferente de repente tener un embarazo, pero que no, el hecho que tenga un seno de familia, en un matrimonio, no implica que yo no tenga también algún problema, ¿verdad? Exacto. Total en ese embarazo. Pero en mi caso yo me acuerdo todo el miedo, la incertidumbre, y yo me acuerdo que sí tuve una depresión postparto no diagnosticada con el nacimiento de mi hija Sofía, que ahí está hermosa mi hija, ya para la universidad, imagínate vos. Ya está grandota. Ya está grandota, ¿verdad? Y yo me acuerdo que eso fue una parte que yo decía, es que yo no la estoy pasando bien. Es, pero ¿cómo? Pero si el embarazo es tan bonito y aquella cosa tan divina, ¿verdad? Pero yo decía, yo no la estoy pasando bien yo, Silvia. Y no es que no quiera a mi bebé, no, pues no. Y de hecho, es una situación porque cuando nació, fue como un shock emocional, yo me acuerdo, ¿verdad? Nació perfecto, la parí bien. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Había atención en mí, pero ya nació la chiquitina y toda la atención se fue para la Para la chiquitina bebé. y yo me quedé ahí como en el limbo. Yo me acuerdo muy bien eso y yo estoy segura que eso a muchas mujeres les ha pasado. Por supuesto. Y yo me acuerdo que no podía estar triste, pero ¿cómo vas a estar triste? Si tenés una bebé, mira que tu bebé, ¿y cómo vas a llorar? Y todas las emociones que yo me acuerdo tenía en ese momento, prácticamente me las tragué y no las gestioné. Claro, no, y eso pasa. Y eso, bueno, usted tocó un montón de temas y un montón de puntos importantes en su vivencia, ¿verdad? Y que usted bien lo acaba de decir, no fue solamente su vivencia, es la vivencia de muchas mujeres. Entonces, sí, claro, desde el inicio, ¿verdad? Del embarazo, todos los cambios que hay, ya pasa a ser una vida distinta a la que hay que cuidar, ¿verdad? Y como usted dice, existe este gran mito, ¿verdad? Que la gente habla de estás embarazada, vas a tener un bebé, todo va a estar bien. Tienes que estar bien, es el momento más feliz de la mujer y no es así, ¿verdad? Se unen muchos factores, no solamente el hecho de que es un cambio, es algo nuevo, es un embarazo, nosotras no, pues no nacimos con un manual, ¿verdad? Y los otros cambios que también se dan, por ejemplo, vea su caso, ¿verdad? Usted terminando su formación universitaria, no sabía qué iba a pasar, cómo se iba a afrontar a eso, si el novio se iba a quedar o no se iba a quedar, que quién le iba a cuidar al bebé, ¿verdad? Entonces, todos estos factores se unen a los cambios que ya de por sí conocemos hormonales, fisiológicos, ¿verdad?
y pueden resultar en una depresión, que aquí viene el otro punto importantísimo que usted mencionó. Usted no fue diagnosticada. Muchas mujeres tampoco son diagnosticadas. De hecho, se cree que una gran mayoría de las depresiones perinatales pasan por alto. Y por este mismo hecho de que la sociedad le dice a la mujer, tienes que estar feliz, ¿verdad? Entonces muchos síntomas se minimizan, muchas mujeres dicen, no, yo no puedo estar mal, yo estoy bien, lo callan, ¿verdad? Y más bien esto nos puede llevar, en algunos casos, no en todos, a la larga, pues trastornos todavía más severos, ¿verdad? Como una depresión todavía más severa, hasta una psicosis, ¿verdad? Entonces, sí hay que prestarle atención. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que si una mamá deprimida implica que no va a haber un adecuado apego con bebé. O va a ser un apego difícil. Y eso nos puede traducir en psicopatología más adelante en la vida, aún con este niño o esta niña, ¿verdad? Y de hecho eso que estás mencionando totalmente, y digamos que cuando vayan a ver este podcast, las tías de mi hija, sobre todo una de ellas, era tanto el shock emocional que yo sabía muy bien la teoría de cómo era la lactancia materna, pero yo no podía ponerme a mi hija a amamantar. Claro. Simplemente no podía, o sea, pero es que no me la puedo acomodar, es que no puede, y aquella frustración y aquel llanto, ¿verdad? Hasta que llegó la hermana del padre de mi hija. ¿Y por qué no se la acomoda? Es que no tienes que acomodar, uno siempre se acomoda al bebé, ¿verdad? Entonces me dice, ¿por qué no se la acomoda como un balón de fútbol, por decir así? Entonces yo me acuerdo que mi hija la amamanté al revés, o sea, la cabeza aquí, el cuerpo para acá, porque esa fue la única posición que yo pude, digamos, poder hacer la lactancia materna. Pero sí me acuerdo mucho que sí lloré mucho, o sea, cuando de repente el cólico, el famoso cólico, ¿verdad? Que empiezan a llorar aquellos chicos, yo me acuerdo que yo lloraba con ella, o sea, y era incontrolable, Daniela, era incontrolable, o sea, yo no podía, o sea, era algo que ustedes, cuando no sé si yo con la gente le ha pasado, cuando uno empieza a llorar por algo que te duele mucho y empiezas a llorar y llorar y llorar, y yo me acuerdo cómo me sentía en ese momento. Claro, gracias a Dios, como que las cosas evolucionaron, de repente las hormonas se estabilizaron ya después en el posparto o algo pasó, ¿verdad? Porque nunca tomé tratamiento, nunca me vi, nunca nada, Daniela, terrible. Y de repente ya aquel susto, ya tenemos que Sofía se volvió prácticamente, yo le digo, mi motor, ¿verdad? Y actualmente yo creo que no hubiera hecho muchas cosas de las que hice si no hubiera tenido la inspiración de tener a mi hija, ¿verdad? Que esa es la parte que yo digo que sí, qué bonita, pero no fue fácil y no es fácil parir, amamantar, te duelen nadie te dice lo mucho que duele la lactancia. Y yo a veces creí, te digo, Dani, ya está llorando otra vez, no puede ser, hay que darle otra vez lactancia. Nadie te dice esas cosas, nadie te dice esa parte. Y yo creo que eso, me imagino que vos lo ves mucho. Claro, eso se ve, y esto que usted dice, la frustración, ¿verdad? Que esa es como la palabra que más escucho. Yo creo que esa es la palabra que yo más escucho en mi consulta como tal. Y la frustración no solamente ante la lactancia, ante otro montón de situaciones que se enfrentan, ¿verdad? Las mamás con sus bebés y las mamás con sus familiares, porque aquí viene otra cosa muy importante, y es que todo el mundo es profesional cuando hay un bebé nuevo, así, ¿verdad? Entonces, eso lo convierte en una situación muy difícil para esta nueva mamá que está aprendiendo, que está transitando, ¿verdad? Porque cuando nace un bebé, nace también una mamá. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Y entonces, si esta nueva mamá, fulanita le dice A y la otra le dice B y la otra C y la otra X y Y y Z y se empieza a hacer una sobrecarga de información, empieza a convertirse en un proceso muy frustrante, ¿verdad? Entonces, siempre se va a recomendar respetar mucho, ¿verdad? Cómo está mamá y también que visibilicemos a esta mamá, porque como usted lo dijo hace un rato, ¿verdad? Usted tuvo a bebé y de pronto toda la atención iba hacia bebé. Y todo el mundo llega a la casa a conocer al bebé. ¿Y cómo está la criaturita? ¿Y la mamá? Nadie le pregunta a uno. ¿Verdad? Nadie le pregunta a uno. Ahora, Dani, ya le dije a Dani, ya tranquila, qué confianzuda, eso le diría a mi papá, ¿verdad? Dani, mira, ¿cómo hago yo? O sea, vamos a ver, esto de la parte de educación, ¿cuándo yo ya debo buscar ayuda? O sea, ¿cuándo? ¿Qué signos importantes
y voy a meterlo tal vez en la parte de depresión postparto, Sí, porque claro. no quiere decir que no hayan otras cosas que se pueden ver durante la parte perinatal, Ujú. tal cual vos tenés imagínate, estás en eso, especializándote, pero en la depresión postparto, ¿cuándo yo ya debo decir, ay, no, Dios mío, yo ocupo ayuda? No Ok. ocupo ir al psiquiatra, ocupo ir al psicólogo. ¿Cuándo? Yo creo que el primer momento para decir necesito ayuda es o sea, simplemente pensar necesito ayuda es porque ya es el momento, Oh, por Dios, ok. ¿verdad? Ya en el momento en que usted diga, no, algo no anda bien, Ujú, ya sea que consulte con psicología, con psiquiatría, ¿verdad? ujú, O sea, no importa quién te capte de primero, lo importante es que alguien te capte, ujú, ¿verdad? Lo importante es expresarlo, decirlo, ok, no me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo triste, estoy perdiendo los deseos o los intereses de hacer mis cosas, me siento frustrada, ujú, enojada todo el tiempo, tengo pensamientos de querer morirme, ujú, tengo pensamientos de querer de que mi bebé se muera, ¿verdad? Que tal vez ujú, no es que lo quieran hacer, pero ujú. que el pensamiento tal vez dio vueltas ahí Vale. por la Ujú, cabeza y más bien eso entonces genera temor, genera más frustración y más bien nos empeora todo ujú. porque aquí es donde se culpabilizan. ¿Cómo voy a estar yo pensando esto? Jamás, ¿verdad? Definitivamente esos son momentos para buscar ayuda. Ahora, dentro de las oportunidades, bueno, se puede medicar, obviamente, me Claro, imagino, ¿verdad? claro. Pero requiere esas situaciones ya cuando hay psicosis, y hablo de psicosis cuando yo ya oigo voces, por ejemplo, Ajá, ¿verdad? O veo cosas, ajá. ¿verdad? Porque pueden ser auditivas, pueden ser visuales, o por ejemplo esas voces que algunas mujeres tienen, hágale daño a ese bebé está ahí es un peligro, qué sé yo, Ujú, cosas ujú. así que puedan pasar. Ese tipo de ya patrón sí requiere hospitalización. Pues posiblemente sí, ¿verdad? Todos los casos sí hay que individualizarlos, eso es algo Ujú, muy importante. No puedo, la misma fórmula que es para una persona, pues no va a ser para la ujú, otra. Por eso es tan importante el buscar ayuda y buscar una atención médica, porque habrán situaciones que tal vez podamos manejar de una manera más ambulatoria, pero si ya estamos hablando de una psicosis como la que usted me está sí, comentando, donde hay un riesgo para la vida y riesgo para la vida de terceros, y entiéndase también de este bebé, ujú, pues posiblemente yo y casi que cualquier psiquiatra vamos a optar por una hospitalización, ¿verdad? ujú, Ahora, no necesariamente tenemos que llegar a síntomas pues tan severos, ujú. podemos captar las cosas muchísimo antes y poderlas tratar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? O sea, vamos a ver, porque Ujú, sí, de repente, eso en el tema de que si yo tengo ese insight, claro. conciencia de que algo me está pasando, Ujú. pero si yo no tengo Y si conciencia de no, lo que me está pasando, ¿cómo ujú, hago para captar? O sea, obviamente, sí, pues, vamos a ver, pongamos un escenario difícil, ¿verdad? ajá, Porque si estoy rodeada de personas, posiblemente la gente lo va a notar. ujú, Pero ¿qué pasa en aquella mujer sola, que es la que se queda con el bebé, el esposo sale a trabajar, no está con ella? claro. ¿Cómo se hace ahí? O sea, es un riesgo bastante alto. Pues sí, es un riesgo bastante alto, pero tenemos una ventaja en nuestro sistema de salud y es aquí donde tenemos que psicoeducar también a los profesionales de salud en general. Bebé nace y a bebé a los 4 días algún profesional de salud lo va a ver para hacerle la pruebita de talón, Sí. ¿verdad? Esos son los momentos en los que los profesionales tienen que aprovechar para indagar un poquito en esta mamá, Ok. ¿verdad? Bebé va a ir a los 4 días, va a ir creo que como a la semana, bueno, Sí, porque hay que hacer muchos hay que hacer tamizajes, muchos varios tamizajes, tamizajes. ¿sí? Todos estos tamizajes de bebé son la oportunidad perfecta para preguntar, ¿y mamá usted cómo está? Realmente, ¿verdad? Y ahí es donde podemos captar. Ese es el mejor momento para captar. Y eso que me decís, es que eso que me decís me está retumbando en mi cerebro, y te digo por qué me retumba en mi cerebro. Porque yo estoy haciendo ese feedback, o sea, ese hacia atrás, ¿verdad? Mi memoria, y yo no me Ujú, acuerdo que nadie me haya preguntado. exacto. Nadie me Ahí preguntó, tenemos pero un problema. esa parte de educación que vos decís, qué Exacto. importante que es. Porque, sí, pues va, le hacen, sacan la sangre del talón y ya está. El auditivo y el visual y todo lo que uno lleva a los Ujú, chicos, ¿verdad? Las vacunas, inclusive, exacto. ¿verdad? Que son momentos de oro que se pueden perder. Exacto. Esos son momentos de oro que los profesionales deberíamos aprovechar. Incluso me llama mucho la atención, el año pasado un colega pediatra Ujú, me dijo, me dice,
Dani, porque bueno, me dice Dani. Igual que Giovanni. Ajá, a todo el mundo me dice Dani, no hay ningún problema. Me decía, Dani, yo capto muchas depresiones en las mamás, ¿verdad? Él como pediatra. Claro, él sí tenía esta, ¿verdad? Como esta espinita de preguntarle siempre a estas mamás y este ojo clínico de decir, mamá, ¿cómo está? ¿Verdad? Entonces muy frecuentemente me comentaba, ¿verdad? Y pues eso es lo que tenemos que hacer, realmente. Totalmente, o sea, y de verdad que yo, no, y lo digo porque, bueno, por dicha, que dicha que estamos haciendo ese podcast para poder entender un poco y para poder preguntar, porque ciertamente a uno en el posparto le preguntan al bebé y está comiendo y tiene cólico o lo que sea, pero a uno nadie le pregunta, ¿y vos cómo estás? ¿Y usted cómo está? Exactamente. ¿Cómo te sentís? ¿Verdad? Exacto. O de repente que se llegue el bebé por allá y usted tenga su espacio, porque es agotador. Sí, eso es un recurso muy importante, ¿verdad? Tener un espacio para esta mamá, aunque sea un ratito pequeño que ella pueda aprovechar para dormir, para bañarse, para comerse algo, ¿verdad? Que le genere sustento, ¿verdad? Ese espacio de salud mental. Dormir, Dani, dormir. Dormir, exacto, dormir. Porque el sea un sueño es tan poquito. importante, ¿cierto? Para el bienestar mental. Sí. Ahora, Dani, eso, vamos a ver, hemos hablado de todo esto. Qué maravilloso, por cierto, toda esta información. Pero, ¿qué pasa en aquellas personas donde el embarazo ya no es o sea, ya no es el embarazo de mamá, papá, estamos en una familia, todo qué bonito, sino el embarazo que viene de violencia? Y no solamente hablo de abuso, porque inclusive puede ser un embarazo donde también mi pareja de repente me maltrata, o Claro. es violento, ¿verdad? El embarazo donde de repente la mamá es consumidora, ¿verdad? Y que el hecho de consumir o de ser, por ejemplo, que tenga alguna adicción, además de dañar al bebé y pues poder producir muchos efectos de las drogas en los bebés, también me puede aumentar ciertos rasgos de psicosis en esas personas. Entonces, en esos, ¿cómo evolucionan? O sea, ¿cómo evolucionan esas mujeres? Por ejemplo, vamos a ponerlo tal vez del primer ejemplo que te di, de un ambiente violento. ¿Cuáles son las características que más pueden desarrollar esas mujeres en ese embarazo? Es muy complicado porque va a depender de muchos factores, ¿verdad? Partiendo del hecho de que no todas las mujeres van a tener la misma resiliencia y que no todas las violencias pues, van a ser iguales, o todos los deseos que se le ponen a un embarazo al fin y al cabo vayan a ser los mismos. Como dice usted, puede ser un embarazo no deseado producto de una violencia sí dentro de un matrimonio, pero no deseado bien que mal, ¿verdad? O sí deseado, pero igual con todas esas circunstancias. Sí, por supuesto que esto nos aumenta el riesgo de patología mental. ¿Cuál? Pues nuevamente va a depender mucho de cada caso en particular y pues la evolución también va a depender mucho de cada persona. Aquí lo importante sí sería pues captar, por supuesto, si estamos hablando de una situación de violencia, pues ya ahí no solamente se mueve la parte médica y psicológica, ¿verdad? Sino también todos aquellos pues factores que hayan para protección de la mujer, protección de la víctima, ¿verdad? Que pues hay que movilizar todos los recursos que existan. Pero sí, nuevamente, el resultado final de esto va a ser muy individualizado. Ahora, una vez que yo tengo un diagnóstico de alguna enfermedad, en ese proceso, o sea, en esa etapa perinatal, ¿cuánto dura la terapia? Y esto te lo pregunto, de repente es una pregunta como tan básica lo que estoy diciendo, pero esto lo pregunto porque muchas veces vamos a poner depresión, que es una enfermedad, digamos que más común. Muchas veces los pacientes con depresión, yo tomo tratamiento, a veces pasa 5 meses y ya se sienten súper bien y chao. No, doctora, yo ya me mejoré, ya estoy feliz divinamente, ¿verdad? Y dejan tratamientos dotados, terapias dotadas, ¿verdad? Que eso Claro. pasa muy frecuentemente. ¿Cuánto debe ser ese proceso de terapia? ¿Podemos decir de rehabilitación o de terapia? Pues, se le puede llamar así. ¿Verdad? ¿Cuánto debe durar en una depresión postparto o en una situación perinatal? Sí, nuevamente, como todo en salud mental va a variar de persona a persona, ¿verdad? No hay como una regla. Con respecto a las terapias, bueno, pues también va a depender qué terapia se le está dando y cómo va la persona
transitando, ¿verdad? Dentro de su patología como tal y de su recuperación y de su salud mental. Y con respecto a los tratamientos, ¿verdad? Nosotros en psiquiatría, pues, siempre tratamos de que que el antidepresivo se utilice por lo menos un año desde que hay una mejoría sintomática. Entonces, eso es como una regla general, no solamente para la parte de depresión perinatal como tal, sino pues la depresión en general. Y a partir de ahí se va a empezar a evaluar, ¿verdad? Si ya a esa persona le podemos quitar la medicación poco a poco o si esta persona pues va a requerir mantener un tratamiento pues más a largo plazo, pero siempre individualizando cada caso. Por eso es la importancia, ¿verdad? De valorar a cada quien según su caso en particular, porque eso sí es importante, aunque tengamos a dos personas que todo se ve muy parecido, no es así. Siempre va a haber algo que me caracterice y me diferencia una de la otra, ¿verdad? ¿Alguna implicación que tenga con el tema de lactancia? Y esto también lo menciono porque hay muchas personas que dicen, ah, no, yo le tengo que dar lactancia porque entonces el bebé no va a tener apego. Y en un momento, en un podcast, lo hablamos precisamente que el apego no solamente se da por lactancia, sino que pueden dar muchas formas de apego con tu bebé. Entonces, en estas mujeres que normalmente tienen esa medicación, pueden dar lactancia materna, se prefiere mejor no, bueno, depende de la droga, obviamente, ¿verdad? De lo que estamos usando, depende de la patología, ¿verdad? Exacto. Pero se ve interferida muchas veces, la mayoría del tiempo. Pues realmente no. Vamos a ver, se tiene como esta creencia de mucho tiempo atrás, o sea, lo que siempre se ha venido manejando es que si está con tratamiento, pues hay que suspender la lactancia y realmente no es así, ¿verdad? Una gran cantidad de medicamentos los podemos utilizar, incluso si la mujer está en lactancia, y pues esto, por supuesto, pensando en que nos va a favorecer el apego. Ahora, como dice usted, no solamente podemos encontrar apego con la lactancia, si por situaciones de la vida esta persona en particular pues no pudo dar su lactancia, puede abrazar a su bebé, darle su chupón, mirarle su carita, acariciarlo, mirarse en ambos a los ojos, y ahí también estamos generando apego, ¿verdad? Que eso, siempre lo pregunto porque eso es un tema, o sea, para un montón de cosas, ¿verdad? De mamás. Ahora, voy a irme a este otro aspecto. Dani, hoy te he sacado el jugo. Tranquila. Literal, ¿verdad? Dani, hablamos de la parte con el tema de bebé y todo, pero ahora, después del embarazo también, uno se ve al espejo, Daniela. Y uno no se gusta. No me diga que no, porque ni que nadie, ninguna nos gustamos. Nos vemos al espejo y es un golpe duro la autoestima. Cuando uno es posparto, se ve a un espejo después de aquel cambio, ¿verdad? O sea, esa parte inclusive puede darnos, por ejemplo, como consecuencia inclusive de ni siquiera bajar el líbido, ya que per se por el tema hormonal el líbido se va, se va de vacaciones, ¿verdad? Pero además de eso yo, ay no, gracias, no, ni siquiera te quiero ver, casi que uno ni a la pareja, no, gracias, si quieres mejor atienda al bebé y a mí déjeme en paz, literal, ¿verdad? Sí. Porque ciertamente, bueno, por hormona, pero también por un tema de autoestima. Claro. Hay mujeres que nunca llegaron a restablecerse, o sea, y lamentan mucho posparto, mi cuerpo ya no fue el mismo, mis senos y lactancia ya no fueron los mismos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lidiar con eso? O sea, además de que yo me imagino que obviamente debe haber una terapia y de reforzar mucho la pauta de autoestima, claro. Pero es muy frecuente ver eso, ¿vos lo ves frecuentemente? Es bastante frecuente y no solamente en el posparto, en el mismo proceso de embarazo también se ve, ¿verdad? Porque eso es un cambio muy rápido, ¿verdad? Es muy rápido, entonces de pronto ya el cuerpo no es el mismo, la ropa no es la misma, por más de que cognitivamente uno diga, ok, hay un embarazo, hay un bebé creciendo, por eso estoy creciendo yo misma, no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, como habrán algunas personas que lo logren manejar y transitar con mayor facilidad, pues estarán aquellas que eventualmente esto me les va pues a detonar otras sintomatologías. E igual en el posparto, como dice usted, el llegar, el verse, el decir, bueno, yo no era así, esta no era yo. Y no solamente en la parte física, incluso en la parte cognitiva, ¿verdad? Que entonces viene lo que se llama el cerebro maternal, eso es pues otro tema grandísimo que hay, pero donde muchas mujeres, o se ha visto que muchas tienen algunas fallas en la memoria, ¿verdad? Que se les olvidan fácilmente las cosas, etc. Y eso también puede llegar a afectar, ¿verdad? Más si es esta mujer que está
la gran mayoría actualmente en el campo laboral, ¿verdad? Entonces empiezan a sentir que esto me está afectando mi vida de siempre, ¿verdad? Mi vida laboral, mi vida más allá de ser mamá. Entonces sí, definitivamente todo esto afecta. Lo que acabo de pensar es que no es una excusa. A ver, yo sabía por qué había un tema de olvidos y ciertamente sí Sí, hay un tema sí, de sí es olvidos real. en ese periodo, totalmente de acuerdo. Ujú, Nani, ¿cuáles son los retos? Y yo, a mí siempre me encanta preguntar esto y cuando tengo la oportunidad, ¿cuáles son los retos que hay en la ujú, parte de la salud mental de las mamás? Y ujú. vamos a hablar de nuestro país, En Costa ¿verdad? O vamos a Rica. hablar del área, pongamos del área, porque nuestro país, al fin y al cabo, no es diferente a Nicaragua, Honduras y Salvador. Prácticamente cuando uno va a un congreso médico, uno se da cuenta que todo el mundo se queja de lo mismo, Exacto, ¿verdad? Todo el mundo se queja de lo mismo, todos somos igualísimos. exacto. Entonces, ¿cuál es el reto que hay, verdad? En Sí. esta parte de darle un bienestar, porque cuando yo te oigo hablar a vos, yo lo que he pensado en esta casi media hora de hablar es que además de ir al ginecólogo que nos mide la panza y que nos mide el bebé, cuánto mide o cuánto no mide, Ujú, es, Dios mío, uno debería tener como coaching o algo que a ujú, vos te dé ¿verdad? Un ujú. beneficio en la parte de salud mental en este tiempo. Pues sí, definitivamente, ¿verdad? Un acompañamiento psicoterapéutico o en el caso de necesitar un acompañamiento por psiquiatría, pues claro, sería lo ideal. Em, ¿Cuáles son los retos? Bueno, hay muchos retos, empezando por visibilizar el problema. Eso es lo Ujú, primero, ujú. ¿verdad? Usted misma lo dijo hace un rato. Yo no recuerdo que nadie nunca me haya preguntado en una cita médica cómo estoy. Entonces, empezar por visibilizarlo desde los profesionales de la salud, desde las mismas mujeres, las mismas familias, la comunidad. O sea, es un cambio social realmente lo que necesitamos para visibilizar muchas situaciones y luego toda esta visibilización pues llevarla a los entes pues, de salud, ya ahora sí a Ujú, nivel nacional, ¿verdad? Y entender que, como usted misma lo acaba de decir, no se trata solamente de medir la pancita y ver cómo está el bebé, ujú. y no se trata solamente, o sea, o más allá de que si hay patologías en el embarazo y demás, es ver la salud mental de esta mamá. ¿Cómo ves vos en la parte de mejoría, en la parte de lo que llamamos nosotros la violencia obstétrica? Que, vamos, Ujú. Otro gran tema. otro gran tema, Sí. ¿verdad? Y que yo creo que sí, todavía yo en mi tiempo, yo creo que yo lo sufrí hasta que dije, yo Ujú, soy la doctora tal, cosa que yo odio hacer eso cuando uno va a un servicio. Yo parí ujú, en servicio público ujú. a mis dos hijos, y yo nunca he ido a un servicio público diciendo, yo soy la doctora tal, porque me choca mucho esa parte, ¿verdad? Pero ya Ujú. llega un momento que usted sabe, no, va a tener que sacar la La tarjeta carta, de yo soy la sí. doctora Porras, ¿verdad? Ujú. Y me acuerdo de eso, me acuerdo mucho de la violencia obstétrica también en embarazo adolescente, Claro, que otro tema también, otro ¿verdad? gran La tema. parte de embarazo adolescente, cómo decían, ay, ¿verdad? No se queje, ¿verdad? No puede usted tener derecho a que esto le Ujú. duela. Ah, inclusive uno como ya no adolescente, o sea, sí, pero no le dolía cuando estaban fabricando el bebé, ¿verdad? Eso lo he escuchado muchas veces, sí. Muchas Ujú, veces, muchísimas veces. Entonces, el no poder quejarse, ¿verdad? ujú. Solo las mujeres no se quejan, toda esa gama de cosas que hay. Sí, Y te lo pregunto porque uno sale herido muchas veces de ese tipo de claro, y se situaciones. generan traumas, Sí. traumas reales. De hecho, yo he atendido a varios pacientes con trastorno de estrés postraumático Ujú, asociado a la vivencia del parto, ujú, ¿verdad? Y situaciones que cuesta llevarlas a cabo e incluso cuesta trabajarlas a lo ujú, largo del tiempo, porque es un trauma en un momento de mucha vulnerabilidad. Yo creo que es el momento de mayor vulnerabilidad que pueda tener una persona, ¿verdad? Y que justamente en esa vivencia recibe el trauma. Es ujú. bastante difícil. Y sí, Totalmente. lamentablemente se ve, Ujú, lamentablemente es algo que se perpetúa. ujú, Yo creo que ahora se habla más, se habla un poco ujú, más de la salud mental de la mujer y se habla un poco más ujú, de todo lo que es la violencia obstétrica. ujú, Y realmente no podría decirlo si ha disminuido o ujú, no, es como muy difícil, ujú, pero en el fondo yo espero, ¿verdad? ujú, Que las experiencias que hemos tenido como profesionales pues nos ujú. lleven a minimizar esta situación. Y bueno, y yo voy a decirlo aquí, y no importa de que esto se hace público, bueno, mujeres, ya dejemos, ¿verdad? Paremos un Ujú. poco ese tema y pongamos nuestros límites y también También. nuestros derechos,
respetuosamente hablando, ¿verdad? No pegando 4 gritos a nadie, ¿verdad? Sí, Porque yo exacto, creo que la forma en que uno lo hace, yo creo que cuenta. exacto. Ha sido maravilloso, ya se pasó media hora, imagínate vos, así de Rapidísimo. rápido se pasó media hora hablando de este tema. Ella Ujú, es médico psiquiatra Daniela Blanco, ujú, con un tema muy novedoso, Daniela, porque sí hemos escuchado, ujú. sí tenemos una noción, pero no sabíamos que teníamos una especialidad, de que teníamos un enfoque en esto de la parte de psiquiatría perinatal. Sí, claro. He aprendido muchísimo, Qué dicha. muchísimas gracias por venir y de verdad que estoy segura que muchas personas van a ver este podcast y les va a servir se les va a servir muchísimo. Bueno, pues ojalá y muchísimas gracias de verdad por invitarme y por las preguntas y demás. Ha sido una conversación bastante amena y bonita. Bueno, muchísimas gracias y los invitamos a seguirnos en Spotify, YouTube, Vivir Felizmente, este podcast que está hecho para ustedes, para educarnos un poquito más en estos temas de bienestar mental. Así que nos vemos en una próxima. Gracias. Hasta luego. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.